Bien, muy buenos días a todos. Esta va a ser una clase atípica por varias razones. En primer lugar, porque el lugar en el que nos encontramos, que no es el aula 402 del edificio Interfacultades, también por la hora, 30 minutos antes de lo que deberíamos comenzar, por la duración, pues me han pedido que no hable más de 45 minutos, y por una audiencia verdaderamente incrementada y muy especial con respecto a mis estudiantes, mis queridos estudiantes de siempre. Todos estos factores van a condicionar lógicamente mi propia intervención. Mis alumnos saben que yo nunca hablo sentado, yo soy más bien peripatético. Yo tiendo a bajar de la tarima y a rodearles paseando por el pasillo central o por el frente de los asientos, cosa que no voy a hacer hoy. Bien, el último tema de un programa como el de esta asignatura de Historia de las Religiones tendría que abordar el estado de la cuestión en este horizonte en el que nos hallamos hoy. Es obvio que no puedo hacerlo de una forma pormenorizada por las limitaciones a las que me acabo de referir. Por ello he pensado que no sería imprudente centrarme en dos aspectos que considero claves. El primero es el de la creciente importancia de las religiones en la construcción de las identidades y especialmente su relación con el miedo, la violencia y los conflictos que sacuden lamentablemente las relaciones sociopolíticas. La segunda parte de mi charla, más breve, tratará de la relación entre religión y ecología, que trataré de una forma sucinta, en clave sobre todo de lo que podríamos llamar un wishful thinking, es decir, un deseo que quisiera ver plasmado en la realidad. Bien, ni la historia ni la antropología parecen conocer sociedades en las que lo que llamamos religión esté totalmente ausente. Y desde Heródoto se ha repetido que prácticamente toda tribu, estado o ciudad presentan alguna forma de organización religiosa. La ubicuidad, por lo tanto, sería entonces un dato de partida. Pero inmediatamente surge otra característica esencial en la religión. La religión trata con lo no obvio, lo no visto. Ya Protágoras de Abdera, el gran sofista, hablaba en el siglo V del adelotes, es decir, la no claridad o no transparencia o no evidencia de los dioses. Y podría decirse que la seriedad de la religión radica en buena medida en la experiencia del miedo y en la aspiración a superar ese miedo último que es la muerte. Sería el miedo antes que nada lo que hizo aparecer los dioses en el mundo, como escribir Estacio en uno de los versos de su Tebaida, Primus in orbe fecit Deus timor. En lengua acadia el término principal para caracterizar a los dioses y a la religión es puluktu, temor. Un vocablo griego normalmente asociado con los ritos religiosos es friké. Friké es ese estremecimiento que te pone los pelos de punta, ¿no? Es eso que experimentamos ante esa otra realidad que Rudolf Otto definiera con un latinismo como mysterium tremendum et fascinans. De forma que no puede sorprendernos que se haya definido tradicionalmente a un individuo religioso como un hombre temeroso de Dios. Resulta ejemplar al respecto el libro de John Bunyan, The Fear of God, escrito en 1680, pero que sigue reeditándose y usándose por un cierto tipo de cristianismo norteamericano conservador, cuando no directamente fundamentalista. Bien, ustedes saben que tradicionalmente los conflictos se manifestaban en las ciencias sociales o trataban de explicarse en las ciencias sociales en términos de ideologías. Pero en las últimas décadas esos conflictos tienden a explicarse en términos de competencia, de identidad. Quizás porque desde los años 90 se ha contemplado una crisis de identidad. Cuando algo asumido como fijo, coherente y estable viene desplazado por la experiencia de la duda y la incertidumbre, como en los comienzos del tercer milenio, es objeto de estudio. Y frente a los procesos de laicización y de desencantamiento del mundo, por utilizar una expresión de Max Weber,
que habían caracterizado a buena parte de las sociedades, y no solo en Occidente. En época reciente se asiste a la importancia creciente de la religión en la construcción, la negación o la negociación de las identidades, y también en la legitimación de la violencia. Podríamos decir, para resumir la situación en la que nos encontramos en este 2019, que asistimos a un retorno de la religión. Cuando Roberto Calasso señala la paradoja de que el mundo sea hoy una totalidad secular cuajada de religiones fundamentalistas, creo que define muy bien la situación en la que estamos. La identidad religiosa se manifiesta a través de elementos visibles como la indumentaria, la comensalidad o los comportamientos rituales, y se reconoce en la denominación del grupo de pertenencia, por ejemplo, cristianos, musulmanes, budistas, en una divinidad o divinidades patronales y en una terminología religiosa particular. En ocasiones se suele definir también a través de la memoria y del olvido. El olvido es muy importante. Y de una presentación del pasado que hace referencia a figuras míticas fundacionales, más o menos divinizadas, que se pretende anclar en un horizonte enfático de verdad. Pero la identidad, concepto nebuloso dolosaya, surgido de la diferencia, como nos recuerda Jean-Louis Amsel, y no al contrario, como defienden los esencialistas, es inseparable de la alteridad. La alteridad se coloca en el corazón mismo de la identidad, pues la persona humana, aunque sea idéntica con el transcurso del tiempo, está cambiando constantemente, como recuerda Diótima a Sócrates en un pasaje del banquete platónico. Los contextos sociales son las matrices de la identidad. Y las religiones, en cuanto a productos culturales e históricos, son realidades dinámicas, y por eso las identidades religiosas se redefinen y renegocian constantemente en un doble proceso. Por un lado, hay una identidad interna, como proceso de autoidentificación de los grupos, y por otro lado tenemos una identidad externa, que es la construida por el otro, que puede ser el extranjero o el enemigo. El retrato identitario del otro constituye una imagen deformada y muchas veces invertida de la propia realidad, sean los bárbaros por parte de los civilizados o los paganos por parte de los cristianos. Voy a poner algún ejemplo para ilustrar la importancia de la religión en la expresión de la identidad. En 1987 y 1988 se pasaron por la televisión en la India versiones serializadas de las grandes epopeyas, me refiero al Ramayana y al Mahabharata, todos los domingos por la mañana, y la gente se agolpaba frente a los televisores porque para los hindúes eso constituía un acontecimiento religioso. En muchos lugares, antes de cada capítulo, los espectadores se entregaban a rituales tradicionalmente reservados a la veneración de las imágenes divinas. Los televisores eran engalanados y se les hacían ofrendas. El trabajo se suspendía. A los actores que intervinieron en las series se los reverenciaba como encarnaciones de los dioses, e incluso el director consideró necesario exigir a los miembros de su equipo una conducta religiosamente pura. Este ejemplo puede dar una buena prueba de la enorme vitalidad que tiene actualmente el hinduismo en la sociedad. Pero no todas las expresiones identitarias del hinduismo son así. 5 años más tarde, en diciembre de 1992, los hindúes destruyeron la mezquita de Ayodhya, construida en 1528 por los mongoles, en el lugar de un antiguo templo hindú que conmemoraba el nacimiento de Rama, el héroe de la epopeya. La violencia se cobró más de 1000 muertos y se extendió a grandes ciudades como Calcuta o Bombay y trajo respuestas musulmanas en Pakistán o Bangladesh, pero también incluso en la Gran Bretaña. El actual Irán, por ejemplo, constituye un buen paradigma de un país que construye su identidad sobre bases religiosas, pero en contraposición con lo árabe.
chiismo frente a sunismo, ciertamente, pero también apelación a una memoria que remonta al inmenso imperio persa aqueménida que tuvo su cenit entre los siglos VI y IV a.C. Quien haya viajado por Irán se habrá dado cuenta, por ejemplo, de que las imágenes de Aura Mazda en autobuses o en lugares públicos son más frecuentes incluso que las del propio Ayatollah Khomeini. Consideremos ahora un par de ejemplos de identidades religiosas, excluyente el primero, inclusivo el segundo. El judaísmo puede ponerse como ejemplo paradigmático de la construcción de una identidad excluyente. Un judío alejandrino de época helenística lo dice claramente en un texto notable, la carta de Aristeas, fechada en el siglo III a.C. El legislador, a quien Dios dotó de amplios conocimientos, nos rodeó de empalizadas inquebrantables y de muros de bronce para que no mantengamos ningún tipo de relación con otros pueblos y puros de cuerpo y alma, libres de ideas falaces, veneremos a Dios, para que no nos manchemos con nada ni nos corrompamos manteniendo relaciones con el mal. La cautividad de Babilonia, en el siglo VI a.C., y el exilio fundamentaron la identidad judía. Y lo hicieron en una serie de ingredientes que se han mantenido vivos a través de los tiempos en contextos y lugares muy diversos. Así la celebración del sábado, la circuncisión de los niños, las leyes alimentarias que prohíben comer cerdo, o la prohibición de matrimonios con los gentiles o no judíos. No es casual que el nombre adoptado por la capital política de Israel, Tel Aviv, sea el mismo que el del barrio de Babilonia en el que residían los exiliados durante este periodo de la cautividad, la colina de la primavera. El segundo ejemplo que quiero poner tiene que ver con el Japón. En el Japón actualmente hay aproximadamente un 60% de población sintoísta y casi un 45% de budistas. Es decir, en Japón se puede ser a la vez budista y sintoísta, lo cual resulta francamente sorprendente para quien está acostumbrado a religiones cuyo dogma esencial exige la unicidad de fe. Son muchas las personas que reciben en Japón honras fúnebres de acuerdo con ceremonias budistas o sintoístas en lugares y con calendarios con fechas completamente distintas. Y los rituales distan mucho unos de otros. Bien, voy a tratar de asumir las líneas claves de este retorno de la religión que caracteriza a buena parte de nuestra situación actual. A lo largo del pasado siglo XX hemos presenciado la persecución de diversas religiones por parte de poderosas ideologías. El judaísmo, bajo los nazis, la ortodoxia oriental y el catolicismo, bajo el marxismo europeo y soviético, las religiones tradicionales de China, el budismo tibetano, el islam y el cristianismo, bajo el maoísmo, el budismo, bajo los khmeres rojos, el islamismo en el Asia Central soviética. Allí donde las religiones se combinan con la identidad nacional, poca duda cabe de que el nacionalismo es quizás la principal fuerza ideológica del siglo XX, se genera un cóctel de potencia devastadora. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con los rohingyas de Myanmar. Se vio mucho antes con el nacionalismo del Japón, de motivación sintoísta, que llegó a subyugar buena parte de Oriente. Ustedes saben que el cristianismo está actualmente en permanente acoso en el Oriente Medio, en los países de Oriente Medio, por parte del fundamentalismo islámico, pero también, sorprendentemente, en lugares como Sri Lanka. Otro rasgo destacable de las últimas décadas sería la reaparición del Islam con una enorme fuerza. Un Islam que, sin embargo, es incapaz de resolver el problema planteado por la modernidad o por la modernización. La construcción de un país moderno en el Egipto de Nasser, líder de muchos países del llamado mundo no alineado, sufrió un dramático revés con la llamada Guerra de los 6 días. Y en la actualidad la pobreza y el sentimiento de desvalimiento ante la globalización no ha hecho sino multiplicar en muchos sectores el fundamentalismo, que busca la purificación del Islam y el restablecimiento de la antigua ley, la Sharia. Y en el subcontinente indio,
el partido nacionalista Bharatiya Janata, de religión hinduista, el 80% de los 1.300 millones de habitantes de la India, cuyo dirigente Narendra Modi acaba de lograr, como saben ustedes, un triunfo histórico, amenaza con romper el frágil equilibrio existente con los indios musulmanes, que constituyen el 14% de la población, cuya lealtad puede verse comprometida si dejan de respetarse por parte del supremacismo hindúfa los principios constitucionales de las minorías, de las cuales la más importante es la musulmana. La reivindicación de los sistemas religiosos tradicionales por parte de diversos pueblos africanos, nativos americanos o polinesios es otro rasgo novedoso de las recientes décadas. Lo mismo que un ecumenismo que tiene su arranque en el Parlamento de las Religiones, que se celebró en Chicago en 1893, y en el movimiento Vivekananda, que preconiza la educación y la tolerancia a partir de un trasfondo místico, elementos señalados. Una unidad, la de las religiones, no obstante, en la que muy pocos creen por las diferencias existentes en los planos de creencias, experiencias, rituales, ética u organización. El desarrollo de ideologías seculares del humanismo científico, marxista o del ateísmo liberal es algo que merece igualmente destacarse. Lo mismo que los progresos del feminismo en unas estructuras religiosas marcadamente patriarcales en general. La afirmación de Diógenes Laercio a este respecto salvajemente representativa. Asistimos a unos horizontes religiosos en continua transformación, y esos cambios se ven acelerados como consecuencia de la globalización y de las comunicaciones. Me refiero tanto a los progresos del evangelismo protestante en detrimento del catolicismo en América, algo que ha tenido muchísima importancia, como saben ustedes, en la elección de Bolsonaro en Brasil, como a las transformaciones operadas entre los devotos de grandes religiones como el hinduismo o el budismo, emigrados a nuevos espacios fuera de Asia como América, Europa o Australia. Un tema de reflexión interesante es el de la relación entre la identidad religiosa y los conflictos bélicos. Es una constante desde los periodos más antiguos de Mesopotamia y Egipto la implicación de los dioses en la guerra. De forma que no solo el wahabismo suní de Al-Qaeda o del Estado Islámico, sino también las otras dos religiones monoteístas bíblicas, el judaísmo y el cristianismo, presentan ejemplos de lo que podríamos llamar guerra santificada. Pensemos en Sansón, que se dirige al templo de los filisteos en horario de máxima audiencia para provocar el mayor número de víctimas. Es difícil no ver en esta figura un ejemplo comparable al de los yihadistas suicidas que tratan de autoinmolarse hoy en espacios lo más concurridos posible. Pero ese combate primordial contra el otro no se da solo entre sistemas religiosos distintos, sino también en el interior de sistemas como el cristianismo o el islam. Un ejemplo claro son las guerras de religión en Europa. ¿Y quién nos iba a decir que a fines del siglo XX íbamos a presenciar el estallido de la barbarie más extrema en el corazón de Europa, en los Balcanes, con esas guerras entre los católicos croatas, los ortodoxos serbios y los musulmanes bosnios? En toda época histórica se documenta la guerra escatológica, por utilizar un término de Sánchez Ferlosio, en forma de guerra santa, de yihad, de cruzada. En esa guerra santa los enemigos eran considerados carentes de Dios, y eso explica la ausencia de sentimiento caballeresco hacia los vencidos, siempre representados como no humanos. Hacia 1236 los ejércitos mongoles hicieron su presencia en Europa, atravesando el Danubio y conquistando incluso Split, en las orillas del Adriático. El peligro de las hordas de guerreros orientales era visto como la llegada del juicio final. En la abadía benedictina de St. Albans, en Inglaterra, Mateo de París, que es inglés a pesar de su nombre, escribió su crónica mayor, que incluye el testimonio
que ven ustedes aquí, de un tal Ivo de Narbona. Una horda inmensa de esa detestable raza de los tártaros se desató como demonios salidos del Tártaro, el infierno. Son inhumanos y de la naturaleza de las bestias, y más deberían ser llamados monstruos que hombres, sedientos bebedores de sangre y devoradores de carne perruna y humana. Son invencibles en el combate, no tienen leyes humanas, no conocen la piedad y son más crueles que los leones o los osos. Bien, este texto es bien ilustrativo de cómo los europeos en la Edad Media concebían la alteridad guerrera en términos de una barbarie extrema. Pero no se trata de una visión nueva, sino que se adecua a una matriz preexistente y muy antigua. Los romanos justificaban su dominio del mundo a partir de su superioridad religiosa. Fue Júpiter quien les promete un imperium sine fine, es decir, sin límites, en el que los límites de la ciudad, urbs, y los del mundo, orbis, coinciden, como dicen los versos de Ovidio, Romana spatium urbis et orbis idem. No muchos saben que esta pretensión romana de dominio universal se reitera anualmente en la bendición del sumo pontífice Urbi et Orbi a comienzos de año. La expansión romana conllevó evidentemente la expansión del culto al emperador. Se construyeron santuarios en honor de la tríada capitolina formada por Júpiter, Juno y Minerva. Pero las legiones romanas no combatían para levantar esos templos o para expandir esos cultos. Las cosas cambiaron cuando el cristianismo devino la religión exclusiva del Imperio Romano a fines del siglo IV. Dado que las victorias del emperador se entendían como la plasmación de la voluntad de Dios, para los cristianos el imperio se convirtió en el instrumento de propagación de la buena nueva y de la erradicación de los falsos dioses. La cristiandad imperial tendió a incrementar el mensaje evangélico en términos de una drástica dicotomía. ¿Acaso no había dicho Jesús, quien no está conmigo, está contra mí? A fines del siglo IV, esta dicotomía se plasma en una concepción teológica de la guerra que había sido ya establecida, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con la figura de Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, al frente de las tropas de Israel. Una concepción teológica perfectamente actualizada a través de la ocupación de Cisjordania y el establecimiento de nuevas colonias, sobre la base de la alianza primordial de fidelidad a Yahvé a cambio de la concesión de la tierra. El componente religioso fundacional aportado por el puritanismo define el asentamiento en Massachusetts como una alianza con Dios. Como viera Alexis de Tocqueville, los puritanos dieron forma a todo el destino de Estados Unidos. Ustedes saben que la idea del Manifest Destiny ha tenido una extraordinaria y sigue teniendo una extraordinaria importancia en el imaginario colectivo, ¿no? A partir de estas bases, la guerra contra el terrorismo se concibe como una guerra escatológica y el presidente Bush consiguió disfrazar de religiosa la invasión de Irak. En el año 2005 dijo que Dios le había pedido acabar con la tiranía en Irak. Habría que someter a crítica la idea común de que el cristianismo es tolerante y moderno, mientras que el Islam es una religión cerrada a la modernidad que permite el desarrollo de extremismos de todo tipo. No siempre ha sido así. Y de hecho el Islam había establecido un protocolo de tolerancia en épocas en las que las sociedades cristianas toleraban mucho menos. La diferencia histórica entre cristianismo y el Islam estriba en que, mientras en Occidente la sociedad modernizó su religión por la revolución en materia de ciencia, tecnología y moral, o por la emancipación femenina, en el mundo musulmán las cosas no sucedieron de igual modo. Como ha señalado Terry Eagleton,
El fundamentalismo de cualquier tipo tiene sus raíces no en el odio, sino en el miedo. El miedo a un mundo moderno y siempre cambiante en el que todo está en movimiento, donde la realidad es provisoria y con un final no definido y donde las certezas y los pilares más sólidos parecen haber desaparecido. Pues bien, para superar ese miedo es necesario hoy más que nunca el conocimiento de los otros. Es necesario educar en la tolerancia y creo que sería necesario introducir en los programas de educación secundaria una asignatura sobre los estudios religiosos y su evolución histórica. Sin duda, ayudaría a eliminar prejuicios muy arraigados derivados precisamente de la ignorancia del otro. Es mi opinión que las religiones en general, deberían circunscribirse al ámbito de lo privado en un régimen democrático de ciudadanos. Pero también lejos de catolicismos nacionales o de teocracias de diversos signos. Pero también pienso que si queremos llegar a entender el mundo en el que vivimos, cada vez más complejo e imprevisible, el conocimiento de las distintas cosmovisiones religiosas es esencial, y ello por dos razones. Primero, por la enorme importancia cultural que han tenido históricamente las religiones, y en segundo lugar, porque en este nuevo milenio las identidades se construyen, se negocian, se confrontan en términos en los que la religión tiene cada vez más importancia. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, asegura a cada uno su libertad religiosa. Pero se trata de uno de los artículos menos respetados. Es cierto, sin embargo, que no todos son conflictos y que se multiplican los contactos y el diálogo interreligiosos. Y los grandes movimientos migratorios hacen que múltiples identidades religiosas se desplacen fuera de sus espacios originales. Vivimos tiempos de una religiosidad inestable. Están surgiendo nuevos movimientos muy diversos, desde la Iglesia de la Unificación, del Reverendo Moon, a fenómenos de tipo mágico o neopagano, y algunos reaccionan contra la etiqueta de religión por considerarla demasiado vinculada a religiones históricas. Hay movimientos neoorientales y existe esa nebulosa que se ha dado en llamar la religiosidad New Age. Todos estos movimientos tienen una serie de características comunes. Así, el rechazo a delegar en una casta sacerdotal el monopolio de lo sagrado, o un tipo de religiosidad más fluida y magmática, o un fondo panteísta, o una interpretación holística del cosmos como una concepción viva y orgánica, o una sacralización de la psicología y el individualismo, en una navegación que no necesita de ninguna mediación institucional, sino que posibilita, por el contrario, una religión a la carta. Quizás, porque como escribe Gonzalo Tavares, por eso mismo, para no comprometerse, los dioses, cuando nos hablan al oído, evitan frases explícitas y promesas concretas. Y aunque extraordinariamente dominan nuestra lengua, extraordinariamente no se hacen entender. En la última parte de mi intervención voy a tratar de religión y ecología. La ecología de la religión se basa en dos presupuestos. El primero sería que un medio ecológico similar puede generar en poblaciones diferentes una adaptación cultural similar que se plasma en formas religiosas que resultan comparables entre sí. El segundo es que la religión resulta uno de los medios culturales más potentes de adaptación al ecosistema y de conservación pactada o sacralizada del mismo. Por ejemplo, la protección de los animales frente a la acción depredadora incontrolada por parte del hombre se concretó en una serie de pautas religiosas de caza muy variadas que van desde tabús sobre la muerte de animales gestantes o de crías hasta complejos sistemas de metamorfosis que se pueden considerar como variantes de una caza mística.
En muy diversas culturas se establecen una serie de mecanismos que infraexplotan el medio natural para prevenir precisamente su agotamiento. Al sacralizar la naturaleza e idear una serie de protectores imaginarios de la misma, a la vez que se engarzan mitos y ritos, la sociedad se decanta por la opción de controlar las estrategias de reproducción. En algunas de estas sociedades, la sencillez de la cultura material contrasta con mitologías de una riqueza asombrosa, como ha demostrado, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss en sus estudios sobre la Amazonía. Es decir, no necesariamente una complejidad en la evolución de la cultura material implica una falta de sofisticación en el imaginario religioso. El estado actual del planeta está haciendo más necesaria, si cabe, la relación entre la religión y la ecología. Los ecosistemas, las especies, la población salvaje, las variedades locales, las razas de plantas y animales domésticos se están reduciendo, deteriorando o desapareciendo. La esencial e interconectada red de vida en la Tierra se retrae y cada vez más está más desgastada. Quien así se pronuncia es Joseph Settele, uno de los principales autores del informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, algo que se ha elaborado durante 3 años por parte de 150 expertos de 50 países, auspiciado por la ONU y presentado el 6 de mayo pasado en París. De acuerdo con este estudio, 1 millón de los 8 millones de especies animales y vegetales existentes están amenazados de extinción y podrían desaparecer en unas pocas décadas si no se toman medidas efectivas y urgentes. La velocidad de extinción es centenares de veces mayor que la natural, según Paul Lidley, que es otro de los autores del informe. Pues bien, en el intento de abordar estos problemas, un horizonte prometedor puede ser el de la religión y la ecología, que están conformando un espacio de estudio académico muy interesante en las 2 últimas décadas. A partir de figuras como la de Roger Gottlieb, cuyo libro que están viendo ustedes a la derecha, The Sacred Earth, Religion, Nature, Environment, ha sido objeto de sucesivas reediciones. No creo errar mucho si apunto a la figura de James Lovelock y su obra Gaia, publicada en 1969, como un precedente esencial. En este libro seminal, Lovelock tomaba el término que designa a la tierra entre los antiguos griegos, Gea, para poner de manifiesto que nuestro planeta es una entidad unitaria en la que interactúan todas las formas de vida posibles, como si de un único organismo se tratara. El Foro sobre Religión y Ecología de Harvard, ahora en Yale, organiza conferencias y publicaciones de gran impacto. Surgen doctorados específicos sobre esta materia, sobre religión, ecología, así como revistas específicas como el Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, publicada en Londres a partir del 2007. En unos tiempos de negras perspectivas medioambientales y de fundamentalismos religiosos de todo signo, la emergencia insólita desde el punto de vista histórico de una religión preocupada por el entorno suscita grandes esperanzas y la posibilidad de que pueda influir en políticas e instituciones financieras. La ecología de las religiones es particularmente notable en sociedades tradicionales. En Madagascar, por ejemplo, se ha convencido a los pescadores para que cesaran sus actividades de dinamitar el océano en la obtención de peces, una práctica con resultados desastrosos a largo plazo. Cuando las localidades islámicas locales indicaron que tales prácticas violaban las indicaciones del Corán para proteger la creación divina. En un Líbano devastado ecológicamente, las autoridades cristianas maronitas acordaron proteger un bosque a perpetuidad cuando se les transmitió un argumento en términos religiosos, más que los basados en la biodiversidad. Las comunidades Sikh en la India se han comprometido a abordar objetivos medioambientales para los próximos 300 años. Los ejemplos podrían multiplicarse. Para decirlo mucho mejor con las palabras de los Rachi, habitantes de los bosques que afrontan una deforestación extrema en la frontera entre India y Nepal, antes sabíamos dónde estaban los dioses. Los dioses estaban en los árboles, pero ya no hay árboles.
¿Y qué pensará, por ejemplo, la montaña sagrada del Everest, tan importante en el hinduismo, en el budismo de la zona, de las hordas de turistas que la escalan con víctimas mortales en días recientes? Ese monte cuyo nombre en Nepal es Sagramata, la frente del cielo, y en el Tíbet, Chomolungma, la madre del universo. La mayoría de los sistemas religiosos indígenas ven el mundo natural como poblado por seres con los que es necesario cultivar relaciones mutuamente respetuosas. Oigamos, por ejemplo, a los indios norteamericanos. Cada parte de este suelo sagrado, según la estimación de mi pueblo, cada colina, cada valle, cada llanura y bosque han sido sacralizados por algún suceso triste o alegre en días hace mucho tiempo desaparecidos. Hasta las piedras, que parecen mudas y muertas mientras se sofocan bajo el sol en la costa silenciosa, vibran con memorias de hechos conectados con las vidas de mi pueblo. Y el mismo polvo sobre el que estáis de pie, se entiende el interlocutor blanco, responde más amorosamente a sus pasos que a los vuestros, porque está enriquecido con la sangre de nuestros antepasados y nuestros pies desnudos son conscientes de ese toque simpático. El taoísmo no contempla distinción ontológica entre el hombre y la naturaleza, y el sintoísmo tampoco establece diferencias ontológicas entre los humanos, la naturaleza y los dioses, los kami. De hecho, pocas cosas sorprenden más cuando viajas por el Japón que el diálogo respetuoso que se establece con una naturaleza concebida en buena medida como un paisaje sagrado. El gran Miguel Torga dedicó uno de sus más bellos poemas a un olmo. En la tierra donde nací solo hay un poeta. Mis versos son hojas de sus ramas. O, el poeta francés Godin, me gusta apoyar la mano en el tronco de un árbol, no para asegurarme de su existencia, sino de la mía. El cambio climático global, la acumulación de residuos químicos de metales pesados, biológicos y nucleares en toda región, por remota que sea, la pérdida de suelos que amenaza la producción de alimentos, la crisis de la biodiversidad, la pérdida de espacios naturales por la creciente interferencia humana, la devastación de las poblaciones indígenas, los modelos insostenibles de consumo que agotan los recursos, calientan el entorno y acumulan las basuras, los peligros de una ingeniería genética en la creación de organismos insuficientemente comprobados como resultado de la avaricia y cortedad de miras de las élites económicas y políticas. Todos estos elementos de la crisis indican que la naturaleza ha sido transformada en algo nuevo. Y esto en unos tiempos en los que la falsedad y el cinismo se han apoderado de muchos medios de comunicación y de algunas propagandas políticas. Unos tiempos en los que, en palabras de John Maynard Keynes, en cuyo apartamento de Cambridge tuve una vez la suerte de alojarme, aunque no se me pegó absolutamente nada de su sabiduría, lo limpio es sucio y lo sucio limpio, pero lo sucio es útil y lo limpio no. Ciertamente las crisis ambientales no son nuevas. Es posible que la sobreirrigación hubiera destruido la fertilidad de muchos suelos en Babilonia, o que los indígenas americanos hubieran destruido especies de megafauna antes de desarrollar sus tradiciones espirituales de respeto a la naturaleza. Pero la diferencia es que las crisis antes eran locales y ahora estamos ante una gran crisis sistémica y global. Las críticas tradicionales a la relación del hombre con la naturaleza no surgieron de las voces de líderes religiosos o de teólogos, sino de movimientos espiritualistas autónomos, filósofos seglares, amantes de la naturaleza en general. La religión ha entrado en una fase ecológica en la que se hace necesario reevaluar las tradiciones religiosas, en la línea de pensamientos mucho más monistas como los de Parménides, Spinoza o Feuerbach. ¿Es compatible el capitalismo con la salud ambiental? Como ha señalado Roger Gottlieb, de la misma forma que nuestros antepasados tuvieron que responder al poder de las tormentas, la regularidad de las estaciones y la inevitabilidad de la muerte, nosotros tendremos que decidir
y cuanto antes lo hagamos mejor, acerca de qué hacer con nuestro vasto conocimiento científico y nuestro medio ambiente enormemente polucionado. Y al igual que sucedió con los derechos civiles y con el feminismo, los nuevos valores de la ecoteología y la justicia ambiental deberán conquistarse a través de la lucha política. El hecho de que una parte significativa de las religiones mundiales se haya comprometido con estos objetivos constituye una pequeña esperanza en unos tiempos en los que los recursos de nuestra madre tierra son enormemente limitados. Acabo ya. Queridos estudiantes, muchas gracias por todo lo que me habéis aportado. Como todos quienes os han precedido en la paciente escucha de mis clases, habéis hecho de mi trabajo docente un privilegio. Os deseo mucha suerte en vuestra futura vida personal y laboral. Leed mucho siempre y sed críticos. Y no olvidéis estas palabras de Umayya ibn Abi Salt al-Andalusi, un poeta árabe, nacido en Denia en el siglo XI. Si estoy hecho de arcilla, la tierra entera es mi país y todas las criaturas mi prójimo. Muchas gracias de nuevo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto con el que deseamos expresar nuestro afecto y reconocimiento al profesor Marco, a Paco, acompañándole en esta clase final del curso 18-19, clase que con seguridad no será la última que imparta en nuestras aulas, pues esperamos que tras su jubilación siga enseñando y formando en calidad de emérito. Para quienes no me conozcan, soy Francisco Beltrán Lloris, profesor de Historia Antigua, compañero de profesión y amigo de Paco desde hace 40 años. Aunque ocupo la presidencia, en realidad hemos cedido la presidencia al homenajeado, en condición de vicerrector y en representación del rector, José Antonio Mayoral, que te manda un cálido y musical abrazo. Muchas gracias. Me complace sobremanera contemplar en la sala, además de los estudiantes del grado de Historia, que son los principales destinatarios de esta clase del profesor Marco, tantos rostros conocidos de compañeros de la facultad, del área de Historia Antigua, yo diría que en pleno, por supuesto, colegas de Historia Antigua y de disciplinas afines de otras universidades, de Barcelona, del País Vasco, entre otras, incluso colegas extranjeros que nos acompañan, amigos zaragozanos y forasteros, incluidos y familiares, incluidas naturalmente las dos Cristinas, Mayor et Minor, que son algo así como el centro vital de Paco. Tan nutrida y cálida presencia no hace sino subrayar el cariño y el respeto que Paco Marco suscita en todos nosotros. Nos acompañan en la mesa a mi derecha don Eliseo Serrano, que es el decano de esta casa nuestra, de la Facultad de Letras, y la profesora María Angustias Villacampa, también de nuestra área de Historia Antigua, aquí somos todos historiadores, y directora del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, y a mi izquierda dos discípulos de Paco, la doctora Celia Sánchez Natarías, y el profesor Sopeña, que además es vicedecano de esta casa
poeta, músico y otras muchas cosas, que son los organizadores de este entrañable acto, y a los que, sin más, pues voy a cederles la palabra, empezando por Celia, por favor. Buenos días a todos. Gracias. Aunque no soy muy propensa a las declaraciones públicas de afecto, y menos ante micrófonos, este es sin duda un día especial en el que me siento obligada a saltarme esta costumbre. Como saben, hoy celebramos la jubilación del profesor Francisco Marco Simón, Paco, uno de los docentes más conocidos y también más queridos de esta casa. Prueba de ello es la sala en la que nos encontramos, que, aunque repleta, no debe llevarnos a engaño. Y es que son muchos los colegas y amigos del profesor Marco que no han podido acompañarnos, pero que durante la organización de este humilde homenaje nos han enviado, tanto al doctor Sopeña como a mí misma, afectuosos mensajes para Paco. Dada mi humana condición, debo rendirme y me rindo a la tentación de leerles algunos fragmentos de estos mensajes, que, por discreción, mantendré en el anonimato. Pero mientras los leo, ustedes tendrán que hacer un ejercicio de imaginación y pensar que estamos escuchando muy diversas voces, lenguas y acentos. Así que vamos a ello. Me alegra mucho el merecidísimo homenaje que con motivo de su jubilación se está preparando a Francisco Marco Simón, estupendo profesor, gran investigador, pero por encima de todo, muy apreciado colega. La distancia me impide estar presente, pero estoy muy entusiasmado con poder participar, ya que es demasiado lo que tengo que agradecer a Paco. Quiero darle la enhorabuena por toda su trayectoria científica y su calor humano. Es un universitario cabal y una excelente persona a quien aprecio de veras, maestro de maestros donde los haya. El doctor Marco merece todo el afecto de todos aquellos que hemos tenido la suerte de tenerlo como docente. Soy amigo y admirador de Paco como persona y profesor. Mucho me temo que con este último fragmento hemos llegado al inevitable y ruboroso momento autobiográfico de mi intervención. Por mi parte, conocí al profesor Marco hace 15 años, cuando, matriculada en tercero de carrera, cursaba la asignatura de Historia de Roma. Es imposible negar el fuerte impacto que tuvieron en mí sus clases, en las que su profundo conocimiento de la materia estaba aderezado por reflexiones extremadamente interesantes, como el propio homenajeado diría, pensativos silencios y, cómo no, hilarantes despistes. Por suerte, a esa asignatura siguieron otras hasta comenzar los estudios de doctorado y pasar a formar parte del grupo de discípulos del profesor Marco. Seguramente, como sucede a mis compañeros, es difícil expresar aquí lo enormemente afortunada y lo profundamente agradecida que me siento por tenerlo como maestro. Y es que Paco no solo aúna y supera las cualidades docentes e investigadoras que se esperan de cualquier profesor universitario, sino que además, y sobre todo, excede en algo que nunca miden los indicadores académicos: la calidad humana. Su ternura, su empatía y su generosidad hacen que trabajar junto a él será un verdadero placer y un auténtico privilegio. Por eso, y dado que esta jubilación no es más que un punto y seguido en su excelente trayectoria científica, ahora no cabe sino desear que sean muchos más los años que nos inspire con su trabajo y nos honre con su espléndida compañía. Gracias. Muchas gracias, Celia. Ahora tiene la palabra la profesora Villacampa. Bueno, buenos días a todos.
Es para mí un honor y una gran satisfacción poder representar desde esta tribuna a los profesores y personal de Administración y Servicios del Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Y por eso agradezco a los organizadores de este homenaje que me hayan permitido poder dirigirles unas palabras. En todo ello con motivo, ¿no?, como ya se ha visto, de la impartición de la última clase del profesor Marco como funcionario en activo. Pero permítanme llevar mis recuerdos muchos años atrás, cuando por primera vez vi aparecer al doctor Marco en el aula 2 de nuestra facultad para sustituir al querido profesor Barandiarán en la impartición de la asignatura de Historia Antigua. No sabía entonces que 3 años más tarde, ya como becaria de investigación, iba a compartir un lugar de trabajo conjuntamente con la profesora Victoria Escribano, en mesas frente a frente, con el despacho en el que el profesor Marco pasaba largas jornadas de trabajo. Eso sí, de vez en cuando levantando la vista y contemplando nuestro particular cedro del Líbano, que se fue convirtiendo en uno de los rasgos identitarios de los que conformábamos entonces el Departamento de Historia Antigua, dirigido por el profesor Fatas. Bueno, luego poco a poco fuimos pasando por esos despachos del Seminario de Historia Antigua, la mayor parte de los profesores que conformamos el área de Historia Antigua. De aquellos primeros momentos recuerdo cómo al final de las largas jornadas de trabajo, de sol a sol prácticamente, al final de la jornada el profesor Marco, esto me vino al recuerdo el otro día, aparecía con su bolsa de pipas, y así podíamos, los últimos minutos antes de que los bedeles empezasen a cerrar las luces de la facultad, podíamos establecer un pequeño momento de relajación entre libros y pipas. Bueno, esto me ha venido al recuerdo en los últimos días. Quiero también, de aquellos primeros años, quiero recordar, bueno, lo que eran los primeros congresos, aquí está el profesor Santos, en los que todos los profesores, los becarios, profesores de aquel momento nos dirigíamos a Oviedo en 2 coches conducidos por el profesor Marco y el profesor Fatas, llenos de ilusiones ante el horizonte académico que se presentaba ante nosotros. Pero de aquellos primeros años, sobre todo, quiero recordar también la enorme generosidad del profesor Marco, cuando al iniciar mis primeras actividades docentes, también a la par que la profesora Escribano, el profesor Marco se brindó a prestarnos toda la ayuda para esos primeros momentos, algún alumno de aquella primera promoción en la que di clase. Entonces nunca, hasta ahora, prácticamente con motivo del traslado al edificio Cervantes, me he desprendido de algunos de los guiones y listas de bibliografía que amablemente el profesor Marco me proporcionó en aquel momento. Pasaron años de tesis, oposiciones, concursos, pero a todo ello quiero añadir una serie de recuerdos de tipo personal, porque nada de esos recuerdos es parecido a como cuando me dirigí hace muchos años a la Clínica Montpellier a conocer a su hija Cristina. Recuerdo el rostro ensimismado y absorto del profesor Marco contemplando desde los cristales la cunita en la que dormía plácidamente su hija Cristina, ahora convertida en una brillante periodista. No sabíamos entonces que años más tarde íbamos a compartir también vivencias escolares en el colegio de nuestros hijos, festivales, cenas con profesores y padres, y aunque no se lo crean, en aquellos momentos el profesor Marco se convertía en el papá de Cristina, y así fue durante mucho tiempo. Bueno, de vuelta al plano académico, quiero decir que durante los años en los que he sido coordinadora del área de Historia Antigua en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad, y ahora en mi reciente nombramiento como directora del departamento, quiero agradecer al doctor Marcos siempre su disponibilidad
para prestarme toda la ayuda necesaria. Él ha encarnado para mí, como para otros muchos, lo que podríamos llamar, ¿no?, la autoritas patrum. Él es alguien que de sol a sol está siempre en su despacho, no ha cambiado esos hábitos de trabajo, pero también la autoritas prudentium, es decir, sus consejos siempre me han sido de mucha utilidad. Pero ahora, para terminar, quiero recordar que el profesor Marco, como todos sabemos, aúna en su trayectoria científica lo que serían todos los saberes y metodologías de las distintas ciencias que conforman, y ahora ya en serio, la identidad de los que conformamos el Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Sus estudios, sus excavaciones arqueológicas, sus estudios sobre estelas, sobre epígrafes prerromanos y romanos, su conocimiento de las fuentes literarias griegas y latinas, todo ello, como ustedes han podido comprobar, al servicio desde hace ya más de 2 décadas de lo que constituye una de sus líneas fundamentales de investigación, que es el estudio de las religiones del mundo antiguo, especialmente del mundo grecorromano, y ahora abierto, como hemos podido comprobar, a las religiones en el mundo actual. Y creo expresar el sentir de todos mis compañeros de departamento en mi deseo de que el profesor Marco continúe muchos años junto a nosotros, continúe con su excelente trayectoria docente e investigadora. Muchas gracias, profesor Marco, por su cercanía y amistad a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angustias. Antes de cederle la palabra al profesor Sopeña, tengo entendido que los profesores Pina y Alfayé tienen un pequeño regalo que ofrecerle al profesor Marco, dudo que si son tan amables. No te precipites, Paco. Querido Paco, queridos colegas y amigos, buenos días a todos. En primer lugar, permítanme que agradezca a los organizadores, a Gaby y a Celia, que nos hayan hecho un pequeño hueco para poder intervenir en este emotivo acto y, en efecto, hacer la entrega de un pequeño obsequio a Paco. Hace justamente un año, Silvia y yo tuvimos el honor de organizar un coloquio, homenaje a Paco Marco, en el contexto del más amplio coloquio internacional de la Sociedad Española de Estudio de las Religiones, que se celebra cada 2 o 3 años en diferentes ciudades. Nuestro modesto coloquio llevaba como título Dioses, sacerdotes y magos en el mundo antiguo, y a él acudieron, participaron colegas de diferentes países, de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, de diferentes universidades españolas, algunos de los cuales se encuentran presentes aquí, y muchos de los discípulos que a lo largo de su carrera ha tenido Paco, que también se encuentran aquí. Queremos agradecer, Silvia y yo, a todos los que participaron entonces, hicieron el esfuerzo de participar en el coloquio, y mucho más el esfuerzo que hicieron posteriormente para entregar sus contribuciones, sus trabajos lo antes posible, de tal manera que pudiera llegar la publicación a tiempo de este acto. La publicación en la editorial Trota está ya prácticamente en la calle, pero para nosotros hoy es un gran placer, en un día como este, en un marco incomparable como este, poder, en nombre de los discípulos de Paco, en nombre de todos los que han contribuido en ese volumen, es un placer poder hacer entrega de la editio Princeps de Dioses, Sacerdotes y Magos en el mundo antiguo a Paco Marco en su doble condición de maestro y de amigo. Muchas gracias.
Gracias, Francho y Silvia. Y ahora sí tiene la palabra el profesor Sopeña. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, querido Paco, Eliseo, querido decano, queridos colegas, alumnos, señoras y señores. Hace aproximadamente un año, o exactamente un año, como acaba de indicar el propio Francisco Pina, a instancias precisamente del doctor Pina y de Silvia Alfayé, en el transcurso del congreso que aquí mismo se acaba de citar, Francisco Marco Simón recibió una laudatio a cargo de ellos mismos, del maestro Atilio Mastro Cinque y del propio vicerrector Francisco Beltrán. La soberbia intervención de todos ellos y el duro tercer grado emocional que sufrió ya entonces el doctor Marco no me eximen, pero al menos me aconsejan ser breve y muy directo, entre otras cosas porque yo mismo corro el riesgo de que mi voz se comience a quebrar y no precisamente por el molesto y levantisco polen zaragozano. Tantos son mis sentimientos de gratitud y de profunda devoción hacia Paco, que créanme, cuando he debido enfrentarme a esta alocución, me he sentido completamente desbordado. Sitting on the dock of the bay, como cantaba Otis Redding. Francho Pina aludía hace un año exactamente a una preciosa imagen que quiero retomar. Y que todo el mundo, muchos de los aquí presentes, podrán corroborar. Da igual lo tarde que fuera y lo tarde que uno se marchase de la vieja facultad, hoy venturosamente en Reformas, o ahora del edificio Cervantes. Daba igual, da igual. La luz del despacho de Paco siempre es la última en apagarse. Y siempre ha resultado inspiración para crear espacios de humanidad. Un libro a deshoras, una cerveza tardana, una conversación, corta o larga, depende, un consejo, o un simple hasta mañana. Desde que conocí a Paco, siendo yo apenas un chaval que se peinaba con tupé, créanme, no he dejado de admirar ni un solo día de mi vida, su assiduitas, esa condición inefable de presencia constante en el cuidado riguroso de las cosas y de las personas. Podría hablar de cómo Paco pertenece a la última generación que conoció en Blesa las eras, el trillo, el trabajo con las mulas y el agua de los pozos, tal y como recordaba no hace mucho tiempo con el propio Amancio Prada, que pertenece también a esa generación. No lo voy a recordar, ni voy a detenerme en su condición de exquisito viajero, de ávido lector, de su fino sentido del humor, de su ancha y precisa inteligencia, de su amor por las gentes, de su entrega a su familia, a sus padres, a su hermano, a ambas Cristinas, a sus amigos. Ni me voy a demorar ni un segundo, por supuesto, en sus descomunales logros académicos hasta nuestros días, ni en su apasionado fervor con la música con mayúsculas. Hoy ha dictado su última lección ordinaria y lo ha hecho delante de sus alumnos vigentes. Por cierto, abro un paréntesis, esta lección vale. Entra en examen, quiero decir. Y ahora que no nos oye el doctor Marco, solemos colocar todos los años alguna pregunta al respecto de este tema. Voy a cerrar el paréntesis. Decía que hoy ha dictado su última lección ordinaria y lo ha hecho delante de sus alumnos vigentes, y por eso, en apenas unos minutos, retomando una frase de un libro maravilloso que él me regaló antes de su viaje con Cristina, madre, a Australia, un libro del gran viajero Bruce Chatwin, fragmento aborigen que decía: la vida es como un puente, corre, crúzala, pero no construyas una casa encima. Voy a hablar específicamente de cómo Paco encarna en sí mismo el sentido del verbo latino ducere. El liderazgo inspirado por el respeto y la autoridad acuñada por el rigor, por la excelencia y por la suavidad en el paso, que también. Durante más de 30 años, yo no llego a los más de 40 del vicerrector, pero durante más de 30 años he visto a Paco trascender en el día a día de nuestros estudiantes, para hacerles más independientes y más libres, siendo él consciente de que nuestro cometido como docentes es ese,
educar, educare, ex ducere. Paco, a diferencia de muchas personas, no ha tenido que esperar al día de su jubilación para llevar la vida que siempre ha querido y ha elegido. Él se ha conducido, conducere, por vocación y por convicción. Durante más de 3 décadas, créanme, he sido testigo de un talento investigador que jamás fue donde guiaba la simple inercia del camino, sino que Paco ha transitado donde no había ninguna ruta y ha terminado dejando huella. Producción, producere. Llevar algo hacia adelante, vale decir hacer crecer. Yo mismo me he beneficiado, como comentaba antes la doctora Villacampa, una y mil veces, ayer mismo, de su visión pionera, emocionante, profunda y clara, y de sus lecciones de vida, de su provocación o instigación hacia una acción que me han inducido a ser mejor persona, menos torpe, menos desafinado. David Bowie no era el duque, John Wayne no era el duque, Paco Marco sí es el duque. Yo quiero y admiro a Paco Marco con la dirección del alumno que siempre seré y con la fe del amigo que le debe tantas cosas del alma, carísimas e indescriptibles. No creo que sea necesario insistir más. Esta sala, abarrotada por todos ustedes, lo está precisamente por un cariño leal y emocionado hacia una persona imprescindible. Quiero dar las gracias, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, a todos los que han participado en este acto, y aún lo harán después, en la comida posterior. Profesores de todas las facultades de nuestra universidad, profesores de fuera de Aragón y de fuera de España, familiares, por supuesto, a todos los alumnos aquí presentes, y a todos aquellos que por una u otra razón no han podido asistir. Pero se han hecho plenamente presentes, firmando una tábula gratulatoria preñada de respeto y de gratitud. Y por último, muy especialmente, permítanme un guiño cómplice a mis queridos condiscípulos, Francho, Silvia, Gonzalo, Julián, Manolo, Celia, Cristina y enseguida ya, Lorenzo. La generosidad de ideas y de conducta de Paco me ha enseñado que lo mejor es enemigo de lo bueno, así que, por supuesto, si esto llega a serlo. Así que debo concluir. Les decía que esa perenne luz de su despacho ha sido una guía y tengo la plena certidumbre de que un vulgar cambio administrativo no alterará en nada las cosas, bien al contrario. Ya sin gabelas institucionales y burocráticas a sus espaldas, dejando las molestas obligaciones para entusiasmarse solo con las devociones, la jubilación nos permitirá disfrutar todavía mejor la esencia del duque Francisco Marco, permitiéndole todavía con más finura y eficacia ejercer el arte de embargar y cautivar nuestro ánimo mediante la seducción, seducere, que es esa seducción que ejercen su profunda y honda humanidad y su penetrante perspectiva sobre la conducción humana, una de cuyas muestras hemos podido tener oportunidad de contemplar en su última lección. Querido Paco, como decía una majestuosa canción de Rod Stewart que tanto significa para ti, necesitaremos mucho que sigas recordándonos todos los días con tu ejemplo constante que, viéndote a ti, siempre hay y habrá una razón para creer. Reason to believe. Muchas gracias. Sí. Bien, de entre los agradecimientos he dejado uno fundamental, debido a la generosidad de Lorena Domingo Aliaga, que es pintora, ceramista y orfebre, actualmente exponiendo en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Ella, junto con el estudio de encuadernación Ductus, han realizado una obra de autor que recoge la tábula gratulatoria en la que han participado todos ustedes. Es un trabajo hecho a mano que le voy a entregar con un estilete, no para que se suicide,
sino para que le resulte más sencillo proceder a otros descorren placas. Pues, mientras él lo va descorriendo y siguiendo un tempo televisivo para que ustedes no se me aburran mucho, porque no es divertido ver abrir un paquete, aunque tiene su gracia, Lorena ha compuesto dos elementos distintos. Esa tabula gratulatoria en la que constan todos los que de ustedes han querido participar, que está pintada directamente sobre un lienzo que constituye la portada de una encuadernación hecha a mano y cosida en forma de acordeón, como verán ustedes. La serie pertenece al grupo Gestos, ella lo titula así, Lorena Domingo, y está encuadernada en forma de acordeón. Se quitará esto, que es simplemente para proteger, pero ya no debe proteger nada. La encuadernación en acordeón tiene su misterio, lo explicaré después. ¡Qué barbaridad! Esto es una tabula gratulatoria absolutamente monumental, áulica. Hay unas 200 y pico personas, en efecto. Ahora, como ven, no respeto el tiempo televisivo, lo dejo que se ensimisme. Y ahora que lo tengo ya un poco en sazón, le voy a entregar la segunda parte del obsequio que complementa a ese. El título de la exposición de Lorena Domingo se titula, perdón por la redundancia, Las raíces del vuelo. ¿Eso es frágil, Paco? ¿Eso es frágil? Eso es frágil, sí. Muy frágil. Como el disco de Yes. Como el disco de Yes, Fragile. Fragile. Y ya ves que te hemos puesto, por indicación, El color de nuestra fábrica. en efecto, como puedes observar, el azul celeste. La falta de detalle. No falta detalle. Es un nudo de corbata Windsor, normalmente. Eso es. Bien, ese objeto, hecho a mano y encuadernado a mano, se complementa con este otro, que es un lienzo original de Lorena Domingo, firmado por ella, que se titula precisamente Las raíces del vuelo, en el cual utiliza, aludido él al sintoísmo, utiliza... Los griegos lo llamarían ecdisia, progresivo desvelamiento, una especie de striptease del objeto. Bien, como les decía, la exposición se titula Las raíces del vuelo, y Lorena ha jugado ahí con el concepto de Satori, del vacío, que deja precisamente la raíz del vuelo, que son todos ustedes los que han firmado esa tabula gratulatoria, y que deja un espacio vacío en el interior que le permitirá volar en su nueva etapa se juntan los dos. El hecho de que vaya en formato acordeón es porque se puede colocar en la pared uno junto a otro y componen una única obra. Muy bien, pues después de esta intervención performance tiene la palabra el decano de la Facultad de Eliseo Serrano. Muchas gracias. Querido Paco Marco, señor vicerrector, señora directora del departamento, doctores Opeña y Sánchez, organizadores de este acto, colegas, estudiantes, amigos.
En primer lugar, debo darles la bienvenida a la facultad y a la universidad a los compañeros y amigos del doctor Marco que han venido de diferentes universidades. Debo también felicitar al doctor Marco por esta lección última de la asignatura Historia de las Religiones del curso académico 18-19, pero también, como se ha dicho, no su última lección, pues seguro que nos aguardan muchas más enseñanzas del sabio doctor Marco. Yo seré muy breve. El minuto que quiero utilizar es para decir que la facultad se siente muy complacida y que para mí es un honor, como decano, estar en este acto de homenaje al doctor Francisco Marco, catedrático de Historia Antigua, y en el que se pone en evidencia, o queremos en la facultad poner en evidencia, el compromiso de la facultad con sus profesores y sobre todo la adhesión a estos homenajes que los departamentos consideran deben tributar a señores investigadores y maestros en la materia. Se ha señalado, por tanto no lo voy a hacer aquí, porque se ha señalado por otras personas, y queda por hablar el profesor Paco Beltrán, que como buen amigo y además vicerrector ponderará muchas de las virtudes del profesor Marco. Como ya digo, muchas de estas cuestiones ya se han señalado. La trayectoria brillante del doctor Marco como profesor, como investigador, como gestor en esta universidad. Muchos años de dedicación, de cabal responsabilidad como universitario por los que debemos gratitud, por los que le debemos gratitud. De todos estos años, la facultad guardará memoria agradecida. Al profesor Marco puede bien aplicársele, y con esto acabo, o definirle como amicus fidelis, magister optimus, sapiens verus. He dicho. Muchas gracias y felicidades. Bien, el protocolo establece que sea el presidente de la mesa, en este caso yo, quien tome la palabra en último lugar y clausure el acto. Pero en esta ocasión, y por razones obvias, alteraremos el orden, haré uso yo de la palabra ahora y la cederé después al profesor Marco para que nos dirija, si es su deseo, que lo será, unas breves palabras antes de levantar la sesión y proseguir esta jornada de convivencia académica y amical que aún encierra algunas sorpresas en el edificio Paraninfo. En primer lugar, quiero dirigirme a los estudiantes de tercer año de nuestro grado, del grado de Historia, y agradecerles que hayan aceptado alterar su rutina docente y privarse de una parte de la última y brillante elección del profesor Marco para dar espacio a este acto de homenaje. Tras toda una vida profesando en esta casa, yo recibí la que debió ser una de las primeras lecciones, seguramente el año después de María Angustias, es decir, hace unos 44 años, 1975, buen año. Decía que tras toda una vida profesando, creo que coincidirán conmigo en que es un hermoso gesto que ustedes, los estudiantes, junto con colegas, amigos y familiares, nos reunamos en esta ocasión para expresarle nuestro reconocimiento y aprecio. Felicito por ello a Celia y a Gaby por esta feliz iniciativa que ilustra cómo las relaciones académicas pueden generar entre docentes y discentes vínculos personales muy estrechos, que los alemanes, con esa facilidad que les brinda la tendencia aglutinante de su lengua para crear palabras compuestas, denominan muy acertadamente, cuando se refieren al director de la tesis, Dr. Vater, el padre doctoral. Aquí tenemos un par de hijos y otros dos que han salido doctorales del doctor Marco, aparte de la hija originaria, Cristina. Vamos a andar aquí. Se acaba de decir, hace poco más de un año, por mayo era también, vivíamos algunos de los presentes una situación similar a esta, cuando se ofreció la laudatio
al profesor Marco durante el congreso cuyas actas le acaban de ser entregadas, un congreso, claro está, de historia de las religiones, la materia que ha centrado la mayor parte de su investigación, le ha granjeado reconocimiento nacional e internacional y sobre la que no podía ser de otra forma ha versado esta última clase del curso 18-19. En aquella laudatio rememoraba yo a mi padre, Antonio Beltrán, don Antoine, a quien tanto quisiste, Paco, cuando durante sus 80 juveniles años recibía casi un acto de reconocimiento mensual y bromeábamos con él preguntándole qué homenaje le tocaba esa semana. Pues bien, empiezas a coger velocidad de crucero. Apenas ha pasado un poquito de los 70 y ya llevas 2 homenajes en esta casa. Poquito, muy poquito, apenas un mes y poco. De modo que, en fin, cuando llegues a los 80 ya veremos a ver si le haces competencia a don Antoine. En aquella ocasión tuve el honor también de presidir la mesa y de dirigirte, Paco, unas sentidas palabras que pretendían trazar un bosquejo tuyo desde mi particular perspectiva y recordar a tantas personas importantes de tu vida, familiares y amigos que están y aquellos que por desgracia ya no nos acompañan. Aunque gran parte del auditorio de hoy sea diferente, no tiene sentido repetir aquí esas palabras, pues eras tú su principal destinatario y además no me gusta nada repetirme. Me resulta, sin embargo, difícil de evitar volver sobre algunas de aquellas ideas, pues al fin y al cabo se trata no solo de expresarte a ti nuestro afecto, sino de compartirlo también con quienes nos escuchan. Dediqué entonces una parte de mi intervención a resaltar la importancia de las raíces de Paco, un chico rockero del barrio de Las Fuentes y sobre todo un chico de pueblo, bueno, del Parque Brull, las Tenerías, venga, precisemos, de las Tenerías, al lado del Parque Brull, yes. Y sobre todo decía un chico de pueblo, de un pueblo turolense, Blesa, muy bien representado en esta sala, por cierto, que es algo así como su umbilicus mundi. Y es que, como Machado dijo, y Carlos Mas ha recordado en su añonera Historia de la Humanidad en miniatura, si quieres ser universal, háblame de tu pueblo, porque este hombre internacional y cosmopolités siempre se ha sentido profundamente orgulloso de sus raíces, dando la razón a Rainer Maria Rilke cuando señalaba que la verdadera patria de una persona es su infancia, y aún cabría decir que los veranos de su infancia. Y así es incluso en el caso de este viajero impenitente que sublimó su temprana vocación geográfica relegada a favor de la historia, recorriendo el mundo de cabo a rabo, pues aquel que contrajo mal de mapas sabe cuál es el viaje permanente, como nos decía en hermoso poema el querido amigo Javier Pelaza. Ciertamente, en pocas ocasiones he visto a Paco más feliz que estando de viaje como en esos periplos mediterráneos pascuales capitaneados por don Antoine y por Adelaida, a quien tanto, me decía el sábado pasado, le hubiera gustado acompañarnos hoy. Los Juanes aquí presentes lo podrán corroborar. Y podrán dar fe también, como muchos otros de los asistentes, algo de esto decía Gaby, de hasta qué punto cuando Paco teje con alguien relaciones afectivas es para siempre, y de cómo las cultiva con asiduidad inquebrantable, con obstinación, porque como aragonés y también jotero, Paco puede ser muy tozudo. Claro, no podía faltar aquí la enésima alusión al cedro del Líbano. Pues bien, sepan ustedes que la única manera en la que ha resultado posible separarle del cedro del Líbano, que contemplaba arrobado a través de la ventana de su despacho en la vieja facultad y al que contra viento y marea, como Odiseo entre Escila y Caribdis, se mantuvo ligado y de paso a toda el área de historia antigua, ha sido demoliendo la facultad. Ha sido una tarea titánica. Podría glosar también aficiones musicales, cinematográficas o literarias, el gusto por anchoas, olivas y guindillas, Paco Esparco en comer como en tantas otras cosas, tus cualidades intelectuales, memoria, capacidad de abstracción, o tu decisiva aportación
algo de esto decía también María Angustias, a la exitosa conformación del área de Historia Antigua zaragozana, muy recientemente incrementada para la satisfacción de todos con 3 profesores titulares, en buena medida cimentada, como dije en otra ocasión, sobre tu talante conciliador combinado con una insobornable adhesión a ciertos principios, tu capacidad de mediación y natural tendencia apolínea hacia el equilibrio, pero también existe un Paco dionisiaco, y el común reconocimiento de una cierta auctoritas, lo decía María Angustias, por parte de todos los integrantes de este grupo humano. Qué pronto se hace tarde, ¿eh? Y qué lejos queda todo. En momentos como este es cuando uno recuerda esas palabras de nuestros mayores que de jóvenes nos parecen consejas de viejo, y al aproximarnos a su edad, máximas de sabio. La vida se pasa en un suspiro, me decía mi abuela, doña María. Tomen nota los jóvenes. Y más allá de una cierta hipérbole, la verdad es que sí, pasa deprisa, ¿eh? No parece que hayan transcurrido más de 40 años desde que te conocí, allá por 1975. Usaba yo, como estos señores y señoras de las primeras filas, el tercer año de la licenciatura de Historia, cuando apareciste tú, sustituyendo de nuevo al doctor Vater. A Ignacio Vandear daba clases, ¿eh? No es que estuviera siempre sustituyendo. Pero bueno, ya apareció para hablarnos, cómo no, de los celtas, una línea de investigación que te ha acompañado a lo largo de toda tu carrera y que te proporcionó tus primeras proyecciones internacionales. Nos comentaste Two Celtic Webs in Spain, de Bosimpera, nos daba biografía en inglés, que no era muy habitual en la época, cuyos postulados hoy nos parecen totalmente superados, pero que entonces resultaban verdaderamente fascinantes. En un suspiro se han pasado más de 40 años. Que de verdad he disfrutado, creo, hemos disfrutado todos los presentes compartiendo tantas vivencias contigo. Barrón, de lengua latina, contrapone 2 verbos con el significado de llamar a voces. Uno, dice, propio de la población urbana, quiditare, y otro, de los rústicos, jubilare, que termina por emplearse en el sentido de dar gritos de alegría, al parecer más bien toscos y poco refinados. Y de ahí, jubilación en español. No te voy a pedir, Paco, que des gritos rústicos de gozo, porque esto de la jubilación académica pues tiene un cierto punto de nostalgia. Pero sí podríamos proferirlos a modo de relinchos de wild horses, los aquí reunidos, porque tú constituyes el prototipo del profesor emérito y por lo tanto eso nos asegura que esto es un mero hasta luego, que vamos a tener, hasta luego docente, que vamos a tener la inmensa fortuna y alegría de disfrutar de tu compañía y de tu magisterio durante unos cuantos años más. Muchas gracias por todo, Paco, y yo regreso siempre a Joaquin du Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage avec toi. ¿Levantamos el acto o quieres decir algo? Para el profesor Marco. Había pensado que como el personaje, que como Barleby preferiría no hacerlo, pero es obligado a hacerlo. Voy a leer textualmente un agradecimiento que le oí hace 3 años o 4, cuando yo estaba en la escuela de doctorado, a un doctor honoris causa en el Paraninfo, que dijo lo siguiente: soy consciente de lo que os debo, una deuda que no me apresuraré a saldar, pues la esencia de la gratitud es permanecer con deleite en la dependencia a que nos obliga el favor recibido. Bien, yo estoy encantado, estoy abrumado, y bueno, yo agradezco enormemente a todo el mundo que está llenando este salón de actos de la María Moliner. Por supuesto al señor decano, a la directora
directora de nuestro departamento, a Paco como vicerrector, como representante del rector, a los organizadores, evidentemente, a Gabriel y a Celia por tantísimas horas de organizar este embolado, y por supuesto también a mis queridos amigos Francho y Silvia, que me han dado esta primicia, este libro maravilloso, ¿no?, de dioses, sacerdotes y magos. Y sobre todo a todos ustedes, pues a todo el mundo que se ha subido a esta singladura que yo traté de evitar. En un principio vi que era imposible, y que los intentos por limitar un poco el alcance de esta jubilación pues iban destinados al fracaso, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento de todos los que están aquí, de quienes no han podido venir. Pues me emociona que además de los amigos de la facultad y de otras facultades de la universidad, pues ver gente que ha venido de fuera, ¿no? Pues estoy viendo aquí a Javier Ipura de Almería, a los Juanes de Madrid, al Espíritu de Varsovia. Yo no me esperaba que iba a venir el Espíritu de Varsovia prácticamente en pleno. El Espíritu de Varsovia son los queridos directores de las escuelas de doctorado con los que hemos estado trabajando tanto y que han venido de Alcalá de Henares y de Lleida, y me emociona ver pues a los queridos colegas que han venido de fuera, a Javier Velaza, que ha dejado el decanato en la Facultad de Filología de Barcelona, a Paolo Taviani, que ha venido desde Italia, a Richard Harrison, que ha venido desde Brighton, y please remain with us. Y bueno, y sobre todo yo quiero agradecer sobre todo a los alumnos, ¿no? Los alumnos, porque creo que, bueno, pues como he dicho anteriormente, han hecho de mi profesión un absoluto privilegio, ¿no? Y además he tenido la suerte de trabajar con estos queridos colegas durante tantos años. Y el profesor Juan Santos, que está también aquí, ha venido de Vitoria. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Me siento extraordinariamente complacido. Muchas gracias. Bien, con permiso del vicerrector, dos instrucciones muy precisas. Quienes vayan a acudir a Paraninfo vayan haciéndolo ya, para ir llegando en torno a las 2:15, que es la hora prevista. Y a los alumnos, recuerden la fecha del examen, por supuesto, y no dejen de estudiar esta última lección por la cuestión que antes les he comentado. Muchas gracias a todos.